primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra terminal favorita y desde allí crear un proyecto de bit. Ese proyecto de bit va a ser del tipo vanilla, ¿ok? Bueno, pongamos el contacto, lo voy a crear con van, así ustedes lo pueden crear con npx, pnpx o cualquier otro gestor. Pudiera ser yarn, el que ustedes decidan, ¿vale? Yo lo voy a hacer con van para hacerlo un poco más rápido, ¿ok? Tecleamos el comando, este es el comando, ¿vale? El nombre que le vamos a dar al proyecto, en este caso le vamos a dar un nombre demo. Si ven, no tarda nada. Vamos a crear de la cantidad de proyectos, vamos a crear el de vanilla y vamos a escoger JavaScript. Entramos a la carpeta de proyecto, ejecutamos la instalación. Okay. Y adicionalmente vamos a instalar la dependencia de O con el siguiente comando. Okay. Una vez que tenemos instaladas las dependencias, lo vamos a abrir con el Visual Studio Code. Okay. Vamos a cerrar, teníamos una instancia. Abrimos con el Visual Studio Code. Vamos, aquí hay que quitar varias cosas. Por ejemplo, esto no nos va a servir. Este counter tampoco. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos el index y tenemos el main. El main está junto al index. Nosotros lo vamos a mover. Vamos a crear una nueva carpeta. Le vamos a llamar crc y vamos a mover el main hacia esa carpeta que hemos creado, src. Vamos a tener que modificar la ruta, ya que ya no está aquí en main, sino está en src. Y nos fijamos que aquí es donde va a estar, donde vamos a colocar la aplicación de O. ¿Okay? Como mismo lo hacíamos con React o otro tipo de bibliotecas de creación de interfaz de usuario. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a main y lo vamos a borrar todo. ¿Ok? Ahora vamos a darle import y vamos a importar component de O. Vamos a importar la función mount y XML. Ya vamos a ver para qué son todas estas importaciones, ¿ok? Por lo pronto vamos a crearnos, vamos a montar en nuestra aplicación, o sea, aquí le estamos diciendo que vamos a montar en el identificador app, que es este de aquí, ok, el id app. Vamos a seleccionar el app y le vamos a pasar una variable que es para que nos muestre las opciones de desarrollo o para que nos muestre mensajes más optimizados para el desarrollo. Y en este diccionario o en este objeto nosotros podemos colocar inclusive el environment, o sea, poblarlo de un environment, pudiera ser cual sea, a cualquier variable de entorno que nosotros quisiéramos, para luego utilizarla durante la jerarquía de componentes. ¿Ok? Por ahora lo vamos a dejar simple. Espero hacer un video tratando el tema de los environments, que es bastante importante. Y lo más importante aquí es que antes de el documento, o sea, de dónde vamos a importar, aquí tiene que ir el componente, ¿vale? El componente que vamos a inyectar aquí en este elemento, ¿ok? Para ello es esta dependencia de component. Ok, esto no va a ser app, esto va a ser root, que es el que hemos llamado aquí. En teoría pudiera ser cualquier nombre que usted le pusiera, my component, cualquiera. Lo que sí tiene que ir es
aquí adelante, ¿no? O sea, de esta lo que voy a hacer es montar este componente en este selector. Ok, ahora vamos a poblar. Pudiera ir dentro pudiera ir esto, pudiéramos hacerlo también dentro de la clase, ¿no? Utilizando static template y lo mismo, ¿ok? Es para que lo sepan. Entonces, esto lo que va a hacer es ponernos una cabecera de Hello World, que ahora vamos a ver, ¿vale? Y vamos a arrancar el servidor. Ok, ban, el comando es ban run dev. Ok, y una vez que lo tenemos arrancado por el puerto 5173, nos vamos a ir al navegador. Ok, vamos a irnos al navegador y efectivamente aquí tenemos el Hello World. Si inspeccionamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos en las herramientas de desarrollo con la extensión de O, la extensión de la DevTool de O, vamos a inspeccionar elementos y nos vamos a dar cuenta que tenemos el root. Ok, esto es, ya estamos trabajando con O. Ok, tenemos su environment. Por ejemplo, lo que le estaba comentando, que si quisiéramos poblar, por ejemplo, de environment, aquí sería, por ejemplo, name Manuel, por ejemplo. Vamos a colocar el nickname mío. Ok, vale. Ahí está. Entonces, automáticamente aquí nos va a definir en el environment, o sea, en la app tenemos en el environment mjavi. Ok, en el environment. Y si quisiéramos tenerlo aquí, de hecho ya lo tenemos ya disponible en este elemento y pudiera ser reutilizado. Ok, por ejemplo, aquí vamos a reutilizar, vamos a decir, vamos a cambiar esto, vamos a ponerle Manuel o hola a todos. Vale, ya esto cambió y así es como podemos cambiar el entorno. Sí, tener en cuenta que todos los recursos tenemos que colocarlos aquí en public. En public, los recursos que vamos a utilizar, dígase imágenes, dígase CSV que vayamos a emplear en nuestra aplicación, tiene que estar en public, ya que cuando le demos aquí, porque también tenemos el comando de build, que lo que va a hacer es crearnos el entorno de producción, ¿vale? El entorno de producción para ejecutar ese entorno de producción, o sea, previsualizar de cómo va a quedar en un entorno de producción. Tenemos que irnos al comando ban run preview, y el ban preview nos va a levantar la aplicación en otro servidor, en otro puerto del servidor, ¿vale? Y así se vería en producción, ¿de acuerdo? Si ven, ya no es root, es algo ofuscado porque es el entorno de producción. Ok, bueno, y hasta aquí. Espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.